hagan el estudio de Apocalipsis, les recomiendo que se traigan un pendrive porque es súper pesado y lo saquen completito. Son 26 capítulos, más algunas imágenes, ¿no es cierto? Para que, por ejemplo, son 22... ¿Una? Tenemos estos diagramas que ahora, ¿no es cierto?, que son buenos que lo tengan. Periodo de la iglesia, desde Pentecostés hasta el rapto. Está todo acá el estudio, pero obviamente no lo van a recibir, no sé cuánta memoria necesitarán, pero es más o menos pesadote, así que, pero es mejor que lo tengan en un pendrive y aprovechan de copiar todo el otro estudio. ¿Ya? ¿El pendrive? A mí, pues sacarlo aquí mismo. Al final. Ya. Estamos en el capítulo. Ya. Póngame atención porque no traje los lentes y eso me produce dolor de cabeza y cuando me duele la cabeza. Se pone más lento. No, se me quedó en la universidad. Ya. Nosotros hoy día vamos a comenzar el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y es una sección nueva. Lo importante de entender, ¿no es cierto?, es que los 3 primeros capítulos de Apocalipsis es lo que denominamos el último llamado o el último mensaje del Señor a la iglesia de un periodo determinado. Ahora, quiero que recordemos Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, que es hacia la cual debemos nosotros apuntar. Antes de pasar al capítulo 4, una leída rápido, por favor, una leída rápida nomás, que ya. Pero para recordar hacia qué, esta es la iglesia que tenemos que buscar como iglesia. La de Filadelfia. ¿La tienen todos? Ya, dale. Mensaje de la iglesia de Filadelfia. Una lectura rápida. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de la vida. Lo que él abre nadie puede cerrar, lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces con una puerta que nadie puede. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Esos mentirosos que dicen ser judíos no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos te conocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, acércate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el Espíritu y entender. Ya. Ahí hay cosas importantes que rescatar. Recuerden que la iglesia de Filadelfia, la palabra Filadelfia significa fiel. Y dice que tiene poca fuerza. Recuerden ustedes que en el griego hay 2 palabras para fuerza. Una es la fuerza para empujar algo, ¿no es cierto? Y la otra es la fuerza para atraer algo. A la palabra que se está refiriendo ahí es la palabra de atraer. Es decir, la iglesia verdadera, la iglesia fiel, es poco atractiva para un mundo carnal y un periodo apóstata. Entiéndase bien eso, es por eso, no es que no haya fuerza ni que la iglesia, ¿por qué? Porque está el poder de Dios y todo lo que sabemos, ¿cierto? Pero no tiene esa fuerza de atracción, no es atractiva, ¿por qué? Porque la gente tiene hoy día comezón de oír, ¿no es cierto? Y se va a volver, dice, y se van a amontonar líderes, pastores, profetas, gurú, lo que quiera tener lo puede tener. La filosofía que quiere escuchar, la puede escuchar, y si no la tiene, la puede inventar. Y el mundo se la va a aceptar.
Pero cuando vamos al mensaje de la iglesia, al cual nosotros nos tenemos que mantener, claro que es un mensaje inmediatamente cáustico para hoy más que nunca lo es. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación que se caracteriza por la apostasía, no por la fidelidad. Esa es la época que nos ha tocado vivir. Por eso es tan importante entender la forma en cómo el Espíritu Santo está trabajando en el pueblo de Dios. Dice, retén lo que tienes. ¿No es cierto? ¿Qué es lo único que tenemos nosotros? El mensaje del Señor Jesucristo, la verdad del Señor Jesucristo. Hoy día más que nunca, una navegada casual por internet te va a dar, pero cosas increíbles, que solamente, de alguna manera, aquellos que han leído la Biblia, que entienden las cosas, pueden inmediatamente detectar la falsedad de eso. Pero es muy fácil enganchar, sobre todo en la gente, en primer lugar, que no tiene un corazón buscando a Dios. Aunque dice buscar a Dios, lo que está buscando son soluciones a su vida. Y Dios no va a solucionarte tu vida. Dios va a salvarte. Dios va a cambiarte. Y Dios va a darte vida eterna. En ese proceso, sin duda alguna, que gran parte de los problemas de tu vida se van a solucionar. Pero como motivación inicial, no buscamos a Dios para que nos solucione el problema. No buscamos a Dios para que cumpla mis expectativas. Ese es el corazón de la iglesia o de la mentalidad sarquico, de la mentalidad carnal, y por eso es que las iglesias apóstatas tienen tanta atracción. Porque no te quitan lo que menos quiere que uno que le quiten. Sus anhelos, sus deseos, sus sueños. No quiere Dios que no tengamos sueños, no. Lo que Dios quiere es gobernar nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando se predica el verdadero evangelio? Inmediatamente se produce una repulsión por parte de aquel que no está buscando a Dios. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor dice, toma mi cruz, sígueme. El seguirme puede que te cueste tu trabajo. ¿Estás dispuesto a dejar eso? El seguirme puede costarte tu vida. El seguirme puede costarte tu familia. El seguirme puede costarte perder tu posición social. Estás realmente tan convencido, y es verdaderamente el Espíritu Santo que mora dentro de ti, tan potente que es capaz de decir, sí, efectivamente, prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Ahora, no significa que Dios va a tomar cada una de esas áreas. Dice, ¿estás dispuesto? Si en un momento determinado ocurre esto, ¿qué es la garantía? Sabemos que Dios sabe exactamente cuánto calzamos cada uno de nosotros y cuánto nos puede apretar. Nosotros no lo sabemos, nosotros creemos saber, pero Dios sí lo sabe. El punto es que está viendo la disposición de tu corazón y de mi corazón. Y eso obviamente que a nivel de lo que es la carnalidad, ¿no es cierto? No va nunca, nunca jamás a ser atractivo. Nunca jamás va a ser atractivo. Porque el propósito y el sentido del Evangelio no es que nosotros nos autorrealicemos, es que nosotros muramos. Mira lo que estoy diciendo. O sea, esto es ya para que se levante 3/4 partes de cualquier auditorio. Pero en la muerte, el que pierde su vida, ¿qué pasará? La ganará. Y no solamente en la vida eterna, sino que también la va a ganar aquí, porque vas a vivir con propósito. Los años de vida que Dios te dé por delante, los vas a vivir con propósito. Y capaz que hasta Dios te deje ejercer y conocer a la mujer de tu sueño, al hombre de tus sueños, y todo, pero con propósito, mucho más allá que el solo hecho de buscar eso. Entonces, la iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel. Tiene poca atracción, es poco atractivo el mensaje. Mejor dicho, cuando se predica de verdad, es nada atractivo. Por eso no es cuando alguien dice, bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene hacerme cristiano? Si por otro lado, aquí me están ofreciendo felicidad, éxtasis, me están ofreciendo todo, sanidad, prosperidad, y más encima que no tengo necesariamente que dejar todas las cosas. Primera cosa, eso es falso. Y segunda cosa, ¿qué es lo que nos ofrece el Señor? ¿Qué es lo que nos ofrece el Señor? Primero que nada, perdón incondicional de todos nuestros pecados. De todos nuestros pecados. Lo primero que necesito yo, perdón de todos nuestros pecados. Antes de la vida eterna. Segundo, una vida eterna llena de gozo
llena de propósitos, llena de actividades, con cosas inimaginables. Esa es la cosa. Por eso, el que quiere perder su vida, por causa del Evangelio, va y va. Mantente fiel. Si te mantienes fiel, yo te voy a liberar de la hora de la prueba que va a venir sobre todo el planeta. ¿Ya? Ahora, con ese entendimiento de la liberación de la hora de la prueba, porque recuerden que dice, yo tengo una puerta abierta, nadie la puede cerrar, la puerta está abierta. Tú sé fiel, yo te voy a sacar por esa misma puerta, ¿no es cierto?, en el momento de la prueba. Ahora, Apocalipsis 4. Cambiamos inmediatamente de escenario. Juan se encontraba en la isla de Patmos, recibió esta revelación, la está escribiendo, ¿no es cierto? O a la persona que algunos dicen que había alguien que le ayudaba a escribir, no lo sabemos, pero el punto es que está en una posición ahí en la tierra, pero de inmediato ocurre un cambio y se traslada al trono del cielo. Apocalipsis 4, si vamos rápido, podemos avanzar hasta el versículo 5, porque en la mañana y en la tarde avanzamos hasta el 4. ¿Veo? Ya. Después miré, vi aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, por el joven, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Pausa. Primera cosa, después de esto, ¿después de qué? De la era de la iglesia. La palabra griega ahí es una palabra súper importante, que es la palabra metatauta. Metatauta. Y significa, en el idioma original, el fin de un periodo y el comienzo de otro. Pero la particularidad es que el fin del periodo, o el periodo que se deja, es completo. Y el que se toma es también completo. Por ejemplo, una persona, supongamos está estudiando en la universidad, en algún instituto, y dice, ¿en qué curso vas tú? Mira, estoy en tercero, pero tengo ramo en segundo. Eso no es metatauta. Tiene cosas pendientes del proceso anterior. Metatauta es, terminó el proceso en un lado, y sigue y comienza con otro. Y no puede empezar hasta que no esté terminado esto otro. Eso es la palabra metatauta. Es importante. Porque pasa, primero porque le dice a la iglesia de Filadelfia, yo te voy a librar de la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo, y por eso tengo la puerta abierta. Capítulo 4, te subo por esa misma puerta que yo tengo abierta, y te digo, después de esto, o sea, una vez que esto terminó completamente, terminó el ciclo, el periodo de la iglesia. ¿Estamos? Terminó la iglesia y comienza otro ciclo. Ahora, también una lectura rápida porque es un pasaje que hemos leído varias veces. Capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os encontréis pescados como los otros que no tienen esperanza. Siga. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, versículo. Por lo cual, no decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieran. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en la. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y estaremos siempre con el Señor, no siempre en las nubes, siempre con el Señor. Porque después de 7 años vamos a volver al planeta. ¿Ya? Pero estaremos siempre con el Señor. En esos 7 años en las nubes, después acá y después en la eternidad. ¿Qué es lo importante de eso? El apóstol Pablo recibe la revelación, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo habla, él, en esta primera carta de Tesalonicense, incluyéndose en el rapto, porque dice, nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados. ¿No es cierto? Pero ahora, cuando leemos, ya habla, acuérdense que la palabra ahí es arpazo, que significa, ¿no es cierto?, y da la idea, el águila. Ahora, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 10, también con lectura rápida. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 10.
¿Por qué lectura rápida? Porque estos son pasajes que ya hemos revisado. Hay puntos que tenemos que encontrar acá importantes. Segundo de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pausa. Otra vez está tocando el mismo tema. La reunión con el Señor Jesucristo. ¿Ya? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Pausa. Entonces empieza la iluminación se amplía de Pablo. Ya aquí no se está incluyendo él en el rapto, porque dice, nadie los engañe, porque no vendrá hasta que suceda esto. Era imposible que sucediera en los tiempos de Pablo, porque Pablo estaba recién fundando las iglesias. ¿Ya? Por lo tanto, cuando él dice vendrá la apostasía, no se está refiriendo a su época puntual. Ya él está pensando en una época futura, aun cuando en 1 Tesalonicenses él dice, los que quedemos, se incluye dentro de eso, pero ahora dice, no se dejen engañar, no se dejen conturbar, porque no vendrá, es decir, no será metatauta hasta que ocurra esto. ¿Ya? No vendrá el anticristo hasta que se cumpla esto. Primero, tiene que haber un periodo de apostasía. Segundo, tiene que haber un surgimiento. Tercero, tiene que haber una entronización, porque una cosa es se manifestará. Recuerden que primero el anticristo se va a manifestar como un político, ¿no es cierto?, conciliador, pero en un momento determinado va a entronizarse y el culmine de ese proceso va a ser cuando él se autoproclame Dios en el templo de Jerusalén, ¿ya? Y exija adoración. Entonces, en tres partes, pero lo primero que dice que eso no va a ocurrir hasta que ocurra esto. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Primero la apostasía. Sí, por favor. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ya. Entonces, dice bien claramente, si puedes por favor, Nati, repetir desde el versículo 7 al 10. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pausa. Ya está en acción el misterio de iniquidad. Desde el tiempo de Pablo, desde antes, está en acción el misterio de iniquidad. Sin embargo, primero dice que tienen que aparecer requisitos, tiene que haber el hombre de perdición. Pero ahora agrega otro elemento. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Hay algo que lo detiene hasta que metatauta sea quitado completamente del medio. Por eso es que la iglesia no puede pasar los 7 años. ¿Se entiende eso? Y una vez que es quitado, se manifiesta lo otro. Es un estado completo. Por eso todas estas filosofías o doctrinas que hablan de que la iglesia va a pasar los 7 años, de que la iglesia va a llegar hasta los 3 primeros años y medio, de que la iglesia va a ser sacada ante la ira de Dios, es hacer decir a la Biblia lo que la Biblia jamás dice. ¿Ya? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor con el espíritu de su boca, que destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese es el advenimiento, ese es el periodo que estamos viviendo nosotros. Inicuo, cuyo advenimiento, cuyo proceso, es que, al igual que Juan el Bautista, que él toda esta mugre apóstata, ¿no es cierto?, y todo este movimiento que está en el mundo de doctrina confusa, falsa, que hace gala, ¿no es cierto?, en muchas de las culturas nuestras, de los países nuestros, principalmente por la ignorancia y el analfabetismo bíblico
consciente que el pueblo de Dios tiene. Consciente que el pueblo de Dios tiene. Entonces, hay un estudio en los Estados Unidos que las congregaciones se ha introducido la falsa doctrina y ha terminado dividiéndola y ha terminado destruyéndola, créanme, son las congregaciones pentecostales. Y el estudio arroja dos factores clave. Primero, la flojera para estudiar la Biblia. El cristiano pentecostal en los Estados Unidos, y me parece que a nivel de todo el mundo, no lee la Biblia. El exceso de emociones. Dos caldos de cultivo sobre el cual Satanás trabaja intensamente. Me sienta. ¿Ya? Y lo primero es la ignorancia bíblica, voluntaria, porque ahí en el Estado no hay persecución. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos viendo acá y dice, inicuo cuyo advenimiento, hay algo que lo detiene. Efesios. Por supuesto, nosotros siempre hemos dicho que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero vamos a ir un poco más fino ahora. Obviamente es el Espíritu Santo, pero ¿dónde está operando hoy día el Espíritu Santo? En la iglesia. Aquí con nosotros. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 23. ¿Ya? ¿Vale? Ya. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es... Ya. ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Sí, pero dice... No, la iglesia de Cristo, el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que detiene la aparición del anticristo? Hay al momento algo que lo detiene. Lo que lo detiene es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia donde mora el Espíritu Santo. ¿Ya? Dice ese mismo capítulo 5 de Efesios, pero el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, finalmente la relación de la que se hace una analogía es la relación de Cristo con la iglesia, con el matrimonio, ¿no es cierto? Entonces lo que está deteniendo la manifestación, entronización, ¿no es cierto?, del anticristo es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces cuando yo leo Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses, otra vez, versículos 7, 8 y 9. Tengo más luz y puedo entender, entonces está absolutamente claro que la iglesia va a ser liberado de esos 7 años, porque es otra época, es otra etapa. El Espíritu Santo va a operar, sí, pero de otra manera. ¿Cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Igual que en la iglesia? No. ¿No es cierto? Cuando comienza Pentecostés comienza otro periodo, porque el Espíritu Santo viene ahora sobre todo miembro. Cuando salga la iglesia, el Espíritu Santo va a trabajar. Nunca deja de trabajar, pero de otra manera. ¿Ya? Lea Tesalonicenses, segundo. ¿Sabes cuánto? Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7, 8 y 9. Y 10. Para entender mejor ahora el concepto. Capítulo 2, versículos 7, 8, 9 y 10. Rápido, rápido. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No, el versículo que acaba de leer, inicuo, que será destruido con el poder de la boca de Cristo. Armagedón. Eso. O segundo regreso. Ya. Entonces ahora estamos claros con eso. Entendemos el pasaje. Ahora, volvemos a Apocalipsis 4 y podemos entender mejor cuando una voz. Vamos a leer versículo 4, 1 y 2.
Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ya, ¿se dan cuenta? Metatauta, después de esto, del periodo de la iglesia, atravesamos esa puerta, ¿no es cierto? Cambia el escenario, ahora estamos mirando ya no de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo, estamos en las nubes del cielo con el Señor, y vamos a ver desde arriba, vamos a ser los espectadores privilegiados de los 7 peores años que el mundo va a vivir. ¿Ya? Mira, ahí va él. No. Los 7 peores años que el mundo va a vivir. ¿Estamos? Y dice que el apóstol Juan ve un trono. ¿Ya? Y comienza a tener la visión del trono de Dios. Esa no es una foto del trono, ¿eh? Es un dibujo así como para, es lo mejor que quede dentro de la descripción que había. ¿Ya? Me va a decir después que vi el cielo y... Ya. El trono. Apocalipsis 4. Dice entonces después de esto, y el versículo 3 comienza. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Perdón. Y al instante, la palabra instante es lo mismo que dice en Tesalonicense, un pestañeo. Un abrir y cerrar de ojos, correcto. ¿Ya? Y cuando dice un trono establecido, la palabra establecido ahí es que ha existido siempre. ¿Ya? No que se estableció, sino un trono establecido, que siempre ha existido ahí. Ya. Ahora sí. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24... Alto. Otra vez, versículo 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Juan empieza a describir lo que él en ese momento, en el espíritu, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, en el espíritu, ¿no es cierto? Un pestañazo dice, estaba yo en el espíritu, alguien sentado en ese trono, esto era de jaspe y de cornalina. Recuerden cuando hicimos el estudio del Antiguo Testamento, de la vestimenta del sumo sacerdote, la piedra central del pectoral del sumo sacerdote, cada tribu tenía una piedra que lo representaba, pero la piedra central, el jaspe, ¿no es cierto?, en el pectoral sumo sacerdote. El Señor está intercediendo por nosotros, es un trono del rey, del sumo sacerdote, de la función del sumo sacerdote, el pectoral. La piedra roja, la cornalina, es el rojo sangre que representa el sacrificio. Y el arcoíris, ¿qué representa? El pacto, ¿no es cierto? Entonces, es esa la representación. El sacerdocio, el sacrificio, el pacto. Sacerdocio, sacrificio, pacto. Esa es la imagen que ve el primero está hoy. Ahora sí. Sí. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono había 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pausa. Y después van a ser los seres vivientes. Aquí, iris, 24 ancianos, la figura central, el menorá. La lámpara con los 7 brazos. ¿Ya? Aunque dice 7 brazos, 7 lámparas son 7 brazos. ¿Ya? Recuerden que es fruto del espíritu, es un árbol que da distintos frutos espirituales. Ahora bien, dice que había 24, otra vez. Primero antes que eso. Volvamos a leer. Está dibujado siempre circular. ¿Por qué? Porque alrededor, rodear algo, una circunferencia. ¿Ya? Dice, alrededor del trono había 24 tronos.
Tronos, primero. Todavía no sienta nadie ahí. Tronos. Ahora, en esos 24 tronos estaban ocupados por 24 ancianos. La palabra anciano, ¿qué connotación tiene en la escritura? La palabra presbúteros. Sabio, ya. Pero ¿qué era un anciano? Un presbítero. Una figura de autoridad, un dirigente. Por lo tanto, estos 24 ancianos tienen una labor dirigencial, por decirlo de alguna manera. Son parte de un concepto dirigencial o de un concepto de liderazgo y autoridad. ¿Ya? 24 ancianos. ¿Qué más esos ancianos? ¿Cómo están vestidos? Con coronas de oro en su cabeza. Ahora, esta palabra corona es muy importante. Hay dos palabras que definen la palabra corona, o que se traducen como corona en el griego. Uno es la palabra que significa una corona dorada. ¿No es cierto? Yo no hice ningún merecimiento, sino solamente por nacer en la familia real. Cuando se muera el primero, si yo soy el segundo, me toca a mí. ¿Ya? No he hecho nada. Aparte de andar a caballo, ¿no es cierto? Y meterme con mujeres, como todos príncipes. Claro, yo soy el príncipe de las tinieblas, seguramente. ¿Ya? Lo único azul que tengo, creo que... ¿Ya? Entonces, pero esa es una diadema. Ahora, la corona que se entrega, que tienen ellos, es la palabra estéfanos. Estéfanos, pues. Vale decir que ellos se ganaron el derecho a estar ahí. Como se ganaron el derecho a estar ahí. ¿Ah? ¿Estamos claros? ¿La visión del trono? O sea, nosotros no somos del partido. Ya. ¿Qué es lo que está claro en esto? Y acá, por favor, pónganme atención. Ahí esos pasajes hablan del concepto anciano para entender, ¿no es cierto?, lo que es el concepto de autoridad y de dirigencia. Entonces, porque recuerden que la palabra estéfanos, ¿no es cierto?, que significa corona ganada, ¿no es cierto? Estos 24 ancianos claramente representan el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Ya? En Efesios capítulo 2, identificado, pero en Efesios, Israel y la Iglesia. Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Efesios capítulo 2. Versículo 18 al 20. 18, Efesios 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo... Pausa. Por medio de él. ¿Quién es ese él? Cristo. Jesús, ¿no es cierto? Jesús es el Cristo. Así que ya no Tenemos entrada. tenemos entrada por un mismo Espíritu del Padre. Los unos. ¿Quiénes son los unos? Judíos y gentiles. O israelitas y gentiles. ¿Ya? Bien. Sí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es la iglesia. En la iglesia no hay griego, no hay judío, no hay nada. ¿No es cierto? Somos todos. Por lo tanto, si un rabino judío hoy, se convierte al cristianismo y recibe verdaderamente a Jesús y lo reconoce como su Señor y su Salvador, ¿qué pasa cuando venga el rapto? Se va con nosotros, po. Porque aunque sea ultra judío, recontra judío, ortodoxo, si se convierte al cristianismo en esta época, cae en la economía de la iglesia. Ahora, si un gentil se convierte en el periodo de la tribulación, no, pues no se da en el rapto, va a tener que fundarse. Entonces, no importa, porque hay doctrinas que tratan de judaizar de tal manera
Y hay judíos mesiánicos, por eso no vean todos los sitios judíos mesiánicos, no, nada porque diga, es como esto, como cuando dice Cristo, ¡ay, es cristiano! O cuando dice mesiánico, ¡ay, estos son judíos cristianos! No, hay corrientes, pero apóstatas totales que se llaman mesiánicos también. Por eso lo más importante es que antes que conozca a los mesiánicos, conozca bien la Biblia. Ya, que es lo único que te va a poder hacer distinguir una cosa de otra. El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo... Hoy la Violeta le está pegando a la cabeza. Ya. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Ya? Siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya. Entonces, esta situación deja claro a los apóstoles. O sea, hay 12 tronos que van a estar ocupados por los 12 apóstoles. ¿Ya? Pero los otros 12 tronos que representan a Israel, aquí hay una discusión válida. Sí, la Violeta te pegó, no importa. Se agarra con la pluma. Aquí hay una cosa que es discutible. Lo más natural, o a la primera, sería decir las 12 tribus de Israel. Los 12 patriarcas de Israel. ¿No es cierto? Rubén, Isaacar, Neftalí, en fin, todo eso. El tema es que la palabra corona que aparece ahí es la palabra estéfanos, ¿no es cierto? Que significa una corona ganada. Y hasta donde la historia dice, esto no merecía ninguna corona. Rubén se metió con la madrastra, los otros vendieron al hermano José, fue un comerforro. Entonces, ningún estéfano les habría, si hubiese sido diadema, podría haber dicho, bueno, es como el forro, pero le corresponde. Pero estas son ganadas. Entonces, muchos piensan, a lo cual yo adscribo, esto no es algo tajante, que van a ser representantes de personajes del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que merecen estar ahí, como claro, pero el Antiguo Testamento nombra dos amigos de Dios. Uno fue Abraham y el otro fue Enoc, ¿no es cierto? Entonces, es probable que sean 12 de ellos, ¿ya? O pueden ser 12 representantes de las tribus, que no necesariamente sean las cabezas de las tribus. O pueden ser las 12 cabezas de las tribus y no está en un error. Pero como te digo, teológicamente, siguiendo el tema, si fuera Estéfanos, o si es Estéfanos, tal como es la palabra, que se aplica a los 24, no habría mérito en los cabezas de las tribus de Israel, todo lo contrario, ¿no es cierto? Habría como castigo. Pero ahí está, ¿no es cierto?, reflejada, ¿qué cosa? Los dos pactos. Por eso aparece el arco iris, que es símbolo de pacto. Cuando Dios le prometió a Noé, ¿no es cierto?, colocó el arco iris como pacto. Entonces, ese es el pacto antiguo y nuevo, ¿no es cierto?, ahora fusionados en uno. Y Efesios dice que este es el fundamento del cristianismo. Los profetas, los apóstoles, es decir, la Biblia completa y la piedra del ángulo, al centro, Jesús. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Está haciendo la descripción del trono. Pasó de una visión tierra, cielo, ahora a una visión primero en el cielo. Ahora, pues, la visión son tres etapas de la revelación de Juan. Juan mirando para arriba, escuchando, después Juan arriba mirando en la horizontal, y después que describe el trono, Juan mirando hacia abajo los 7 años que van a pasar aquí en la tierra. Siga. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal,
Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que era de venir. Ya. Primero que nada dice que en el trono también habían truenos, relámpagos. Siempre eso es señal de juicio, ¿no es cierto? Es un trono que viene y que va a ejercer un juicio también. Ahí están los dos pasajes o algunos pasajes que hablan o hacen referencia a esto. Y sale mejor copiarlo, hacen una inversión una sola vez, se compra un pendrive y lo copian todo. El mar de vidrio, también lo vamos a ver un poquito después. Me interesan los 4 seres vivientes. La palabra ser viviente es la palabra zoo, de donde viene zoología. Es una forma de describir que tiene Juan, de algo que no puede describirlo más que un ser viviente. ¿Ya? Algo que estaba vivo, pero con un aspecto a nuestra belleza humana, a nuestro estándar de belleza humana, horripilante, pero a los ojos de Dios, ¿no es cierto?, hermoso. Estos 4 seres vivientes aparecen también en Ezequiel capítulo 1, 1:28, y en Isaías y en otros pasajes, pero específicamente en Ezequiel es una visión muy similar, pero la diferencia de Ezequiel es que es en movimiento. Y ya vamos a ver por qué. Tarea, hay que leer Ezequiel del 1 al 28 y volver a leer Daniel, repasar, porque Daniel lo va a empezar a ocupar del capítulo 6 para adelante, cuando se rompe el primer sello, pero necesito que por lo menos lleven 3 semanas leyéndolo, y memorizando. Ezequiel 1 al 28, ahí está la descripción del trono. O mejor dicho, bien digo, la descripción del trono que ve el profeta Ezequiel a orillas del río Kebar. ¿Kebar? ¿O Hidekel? Ulay. Hidekel. Ya. Interpretación de los 4 seres vivientes. ¿Qué características tenían? Uno tenía cara de león, ¿no es cierto? Cara de becerro. Hombre, águila. Ya. Aquí no podemos nosotros, es aquí donde necesitamos nosotros que la Biblia interprete la Biblia como siempre, porque no podemos decir, yo creo que el cara de león es a lo mejor que era de la U. El cara de los Bulls, no. Tengo que buscar en la Biblia qué es lo que significa. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿por qué 4? Siempre la palabra, cuando Dios dice 4, se está refiriendo cuando dice, por ejemplo, bajó ¿se acuerdan cuando leímos Hechos? Bajó un lienzo, ¿no es cierto?, tomado de las 4 puntas, ¿no es cierto?, los 4 ángulos de la tierra, todo eso implica la totalidad de la tierra. Por lo tanto, los 4 seres vivientes son la totalidad real de una revelación. ¿Ya? La primera interpretación, usando algo del Antiguo Testamento, es que el león, el becerro, el hombre y el águila eran el símbolo de las tribus de Israel: Judá, Efraín, Rubén y Dan. ¿Ya? Judá, Efraín, Rubén y Dan. Cada tribu tenía un estandarte y estaban ordenadas de tal manera, ¿no es cierto?, que cada una de estas tribus, ¿se acuerdan ustedes que aquí estaba el tabernáculo, ¿no es cierto?, y el campamento se establecía así. Bueno, no aquí. Aquí, aquí. ¿Ya? Y en cada cabeza de del rodeando el tabernáculo, ¿no es cierto?, se encontraba una de esas tribus. Y tenían cada una un estandarte que representaba esto. ¿Ya? La segunda interpretación es justamente que estos seres vivientes representan Jesús visto desde los 4 ángulos
de los evangelios. En Mateo tenemos a Jesús como un león. En Marcos como el becerro que sirve. El león, Jesús como el rey de los judíos. Marcos como el que sirve. No he venido para servir, sino para ser servido, sino para servir. En Lucas como el Hijo del Hombre. Y el águila representa a la santidad de Jesús. Tarea, tienen que buscar un versículo que haga relación a cada uno de esos aspectos en los evangelios que aparecen, en los 4 evangelios. Por ejemplo, un pasaje que diga el rey león. Recuerden que la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Eso es como el rey. ¿Ya? Entonces, estos 4 seres vivientes, ¿no es cierto?, representan toda la revelación, plena revelación, podríamos decir nosotros, de Jesucristo. Recuerden que todas estas cosas las vamos a ir incorporando y después vamos a ver que aparece Jesucristo como un cordero inmolado en el capítulo 5. ¿Ya? Lo único que está haciendo en este momento Juan es describir, por decirlo de alguna manera, en estática o estáticamente lo que está viendo. Todavía nada de lo que está viendo se está moviendo. Después vamos a ver que los ancianos tiran las coronas, que los seres vivientes empiezan a volar. Pero ahora, vamos a la próxima semana. Sí. No mucho. Para la próxima semana. Entonces, vamos a terminar estos versículos, complementarlo un poquito más la próxima semana, para pasar al tema de la adoración celestial. Es decir, cambiamos de escenario, de la tierra al trono. El trono, esta primera parte que vimos hoy, es una descripción solamente en estática del trono, y ahora va a haber movimiento a partir del capítulo 5. ¿Ya? Y del capítulo 6 en adelante va a cambiar la visión de Juan y va a comenzar ahora a mirar hacia abajo el primer sello. Eso que dice, cuando sube Juan le dice, de lo que nosotros vamos a experimentar. Es la figura. Es la figura de lo que vamos a experimentar en el rapto. Y cerrar de ojos, vamos a estar en el Espíritu, vamos a estar en el trono de Dios y vamos a mirar 7 años aquí. ¿Ya? Son 7 años aquí. ¿Estamos? ¿Se entiende? Repasen, lean, no importa que entiendan mucho todavía, pero cada vez van a entender más. Daniel. No, del 9. Sí, primero quiero 9, 10, 11 y 12. Y Ezequiel capítulo 1, 1 al 28. Capítulo 1, 1 al 28. No se olviden, la iglesia de Filadelfia, esa es la iglesia fiel, esa es la iglesia que quiero ser, ese es el tipo de cristiano que quiero ser. Y ese es el tipo de iglesia a la cual quiero pertenecer. ¿Ya? Cada uno es libre de elegir y cada uno es dueño, entre comillas, ¿no es cierto?, de tomar sus propias decisiones. Pero si estamos buscando verdaderamente la voluntad de Dios, el modelo de Filadelfia es el cristiano que yo quiero ser y el modelo de Filadelfia es la iglesia en la cual yo quiero estar. ¿Ya? Porque es la que asegura que va a salir. Bien.